Durante 4 años brutales, la guerra de trincheras en el frente occidental fue una lucha metro a metro. Pero en el este se libraba una guerra muy distinta. Una guerra de avances, de victorias y derrotas espectaculares, de marchas de ejércitos enormes, de terrenos que requerían todo tipo de medios de transporte, desde camellos a esquís. En esta guerra se destruyó un gran imperio, el austrohúngaro. Un segundo imperio, Rusia, fue presa de la revolución y la familia real fue asesinada. La guerra en el frente oriental cambió el mapa de Europa para siempre. En agosto de 1914, la campaña del frente oriental avanzó con rapidez. Las tropas austríacas invadieron Serbia. Rusia, aliado de Serbia, invadió Alemania y Austria. El ejército ruso aplastó a los austríacos, pero sufrió un grave revés contra los alemanes. A finales de agosto, en la batalla de Tannenberg, murieron 50.000 rusos y 100.000 más cayeron prisioneros. La victoria alemana les valió su reputación a sus dos artífices, los generales Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que fueron idolatrados como salvadores de la nación. Hindenburg se hacía pintar un retrato cada día durante la guerra. Era un hombre maduro, digno y con forma de huevo, que representaba ciertas sólidas virtudes alemanas y además las tenía. Individualmente, los soldados rusos son los mejores del mundo. Soportan el frío y el hambre en condiciones durísimas, sin una sola queja. Pero al enfrentarse a la vez a Alemania y Austria, el zar exigía demasiado de sus soldados. Luchar en dos frentes principales sería una prueba muy dura para el ejército ruso, sobre todo por los problemas logísticos de hacer llegar material, soldados, equipos, caballos, comida y pienso al frente. A finales de septiembre de 1914, los alemanes, convencidísimos de que el ejército ruso se rendiría, invadieron Polonia, que formaba parte del Imperio ruso. Resultaba muy tentador atacar Polonia, que al fin y al cabo penetra en territorio alemán. Y si atacaban a los rusos por el norte y por el sur, podían atraparlos en una tenaza. Y esa fue la estrategia esencial de los alemanes en las últimas semanas de 1914 en el este. Pero el ejército alemán estaba debilitado por los requerimientos del frente occidental y los rusos corrieron a reforzar la capital de Polonia, Varsovia. Ante la sorpresa de los alemanes, los rusos lograron defender Varsovia. Al retirarse el ejército alemán, los rusos, manteniendo aquella sorprendente guerra de grandes avances, volvieron a atacar. Los comandantes alemanes comprendieron que sus homólogos rusos no tenían escrúpulos en perder un número ilimitado de hombres en cada batalla. Pero ¿cuánto podía durar esta sangría? A pesar de sus pérdidas tremendas, no hay duda de que los rusos retomarían la ofensiva y la seguirían durante algún tiempo. Tenían soldados de sobra, pero los arriesgaban de una forma insensata. Y esa táctica no les llevaría a la victoria, ni siquiera contra un frente tan poco nutrido como el nuestro. A finales de 1914, la cifra de 1.800.000 rusos que habían caído muertos, heridos o prisioneros era espantosa. A principios de 1915, con el frente occidental en punto muerto, el alto mando alemán se decidió por una victoria rápida en el este. El ejército austríaco debía apoyar la ofensiva alemana lanzando un ataque sobre los rusos en los Cárpatos. La batalla se convirtió en un desastre para los soldados austríacos, hundidos en el frío y en la gruesa capa de nieve.
La lucha en los Cárpatos, gracias a las dificultades del terreno y la dureza del invierno, exigía el máximo esfuerzo y toda la resistencia posible de nuestro ejército. Los que no han tomado parte en ella no tienen ni idea de lo que es capaz un ser humano. Al cabo de 2 semanas, los rusos frenaron el ataque austríaco. Pero a pesar del éxito, el comandante ruso en los Cárpatos, el general Alexei Brusilov, que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra, sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio. Los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar. Muchos no saben ni cargar el rifle y en cuanto a la puntería, mejor ni hablamos. Esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados. Nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios. Entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que sí se hacía preguntas. Uno de ellos fue Dmitry Oskin, que describe a esos oficiales militares gordos y glotones que se pasaban la guerra sentados en una tienda comiendo helados mientras los soldados iban a luchar. Y eso ya es un auténtico desafío a la autoridad. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué les quedará al final de la guerra? Los rusos desesperados necesitaban ayuda. Se enfrentaban a una nueva amenaza. En octubre de 1914, Turquía había entrado en guerra como aliado de Alemania. El sultán Enver Pasha, hombre de cierta edad, creyó que participaría en una victoria rápida. Enver Pasha había estado en Alemania. Hablaba un alemán excelente y se entendía muy bien con los alemanes. Y para empezar, pensaba que era imposible que les vencieran. Si crees que la guerra terminará antes de Navidad, puedes permitirte una escaramuza en los Balcanes o tal vez contra los rusos. Enver Pasha mandó a su ejército al norte para invadir la Armenia rusa. En medio de un invierno muy crudo, los turcos se enfrentaron a un feroz contraataque de los rusos. De 95.000 soldados turcos que lucharon en la campaña, solo sobrevivieron 18.000. Unos 30.000 murieron helados. Los turcos tuvieron que retroceder cansados y furiosos. Entonces, al volver por la Armenia turca, lanzaron lo que se conoce como el genocidio armenio. No fue una simple reacción espontánea a la derrota ante los rusos. Fue algo claramente premeditado, pero mataron a 500.000 de armenios. La invasión turca inicial obligó a Rusia a pedir a sus aliados Gran Bretaña y Francia que les ayudaran a neutralizar la amenaza turca. Mientras tanto, Winston Churchill, Lord I del Almirantazgo, planeaba la expedición aliada a los Dardanelos. Su gran sueño era que se pudiera ganar la guerra atacando a Alemania y sus aliados por el flanco más débil. El 25 de abril de 1915, después de una operación naval muy arriesgada, los soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses desembarcaron en las playas de Galípoli. La campaña en tierra degeneró hasta quedar en un sangriento punto muerto. La gente decía, si tuviéramos otra brigada podríamos avanzar. Ojalá pudiéramos mandar otra brigada. Pero cada vez que se mandaba otra brigada, otra división, los turcos les detenían trayendo otra división y otra división y otra. Las trincheras son muy distintas de lo que yo esperaba. Desde luego, sacar la cabeza para mirar es la muerte segura. Incluso disparaban a los periscopios de espejo que miden como mucho 14 centímetros cuadrados uno tras otro. Cuando los turcos atacan suelen gritar «Alá, Alá», y nuestros chicos contestaban «Venid aquí, cabrones, os vamos a dar Alá». Y de tanto usar esa palabra, un viejo turco quería saber si cabrones era uno de nuestros dioses.
Entre las trincheras hay una cantidad enorme de cadáveres en descomposición de nuestros soldados y de los turcos sobre los matorrales. El olor es insoportable. Un sol de plomo nos golpeaba sin piedad desde el cielo y pronto descubrimos lo que es tener sed de verdad. Fue una campaña soberbia y romántica. Ya conoces ese punto de vista, pero escondía un sufrimiento tremendo para los soldados aliados y para los turcos. Hubo una epidemia de disentería que causó más bajas que cualquier otra cosa. La gente moría en las letrinas. Era horrible y no servía para nada. Toda la campaña fue un fracaso. Un fracaso absoluto. Por fin, en enero de 1916, los aliados se retiraron. Habían sufrido más de 250.000 de bajas. Los turcos habían logrado una victoria famosa, pero su triunfo en Galípoli quedaría pronto eclipsado por la derrota en el norte. A principios de 1916, las tropas rusas se dirigieron hacia las montañas del Cáucaso para atacar la Armenia turca. Capturaron fortalezas turcas vitales. Turquía nunca volvería a amenazar a Rusia. Y además, las perspectivas eran favorables a los rusos y sus aliados franceses y británicos por otro motivo. En mayo de 1915, Italia entró en la guerra a favor del bando aliado, tentada por la oportunidad de ganar territorio austrohúngaro, sobre todo la región montañosa del Tirol. Los soldados italianos se dirigieron al norte. Los austríacos desviaron tropas del frente ruso para reforzar el Tirol. Se declaró la primera guerra sobre esquís. La guerra en el frente italiano era especialmente dura, porque los austríacos tenían todas sus posiciones en las montañas y nosotros llevábamos la peor parte de la lucha en el frente occidental en cuanto al armamento pesado y encima con el problema de luchar en terreno montañoso. Luchar en el frente italiano fue una de las misiones más duras de toda la Primera Guerra Mundial. Un joven oficial, Hugh Dalton, luchó con el ejército italiano. Las trincheras están cortadas en el hielo. Las avalanchas matan a más soldados italianos que los austriacos. Hay que arrastrar las ametralladoras precipicio arriba y colocarlas en repisas donde solo cabe un nido de águila. Hay que hacer cambios de guardia cada 10 minutos debido al frío intenso. Y los batallones de Alpini atacan por pendientes de nieve sobre sus esquís a 50 kilómetros por hora. Durante los siguientes 2 años y medio, la lucha en las montañas se mantuvo en punto muerto. En el verano de 1915, Alemania y Austria volvieron a poner sus ojos en Varsovia, la capital de Polonia, controlada por Rusia. 14 divisiones con un total de 250.000 hombres se dirigieron al este. En mayo de 1915, la ofensiva austríaca en los Cárpatos había costado a los rusos 100.000 bajas. En junio y julio, las bajas rusas ante el avance austroalemán no hicieron más que aumentar. En mayo, los rusos perdieron otros 400.000 soldados entre muertos, heridos y prisioneros, y en junio de 1915, la cifra de bajas de guerra totales hasta el momento era tremenda, 3.800.000 hombres. Quedaba alguna esperanza. Ahora ya no hay esperanzas, a no ser un milagro. Los alemanes marcharán por las calles con el orgullo de la victoria. La única pregunta ahora es ¿cuánto tardarán en llegar? No creo que tarden días, más bien horas. Al día siguiente, 5 de agosto de 1915, el ejército alemán se pavoneaba por Varsovia. Llevaban exactamente 1 año en guerra, y el mando alemán empezaba a creer que había vencido, que los rusos iban a retirarse. Se equivocaban. Quedaban 2 años más de crueles batallas en el frente oriental.